Valenzuela. Muchas gracias, diputado presidente. Con el permiso de la mesa directiva, saludo a todas las y los presentes y a quienes siguen esta transmisión a través de las diferentes plataformas. 9 de cada 10 habitantes de Culiacán tienen miedo. Y esto no es una exageración, no es una frase con un sesgo político. Esto es el resultado de la más reciente encuesta nacional de seguridad pública urbana del INEGI. 90.8% de las personas adultas considera inseguro vivir en nuestra ciudad capital. En Mazatlán, la cifra es de 78.4%. Significa que casi 8 de cada 10 personas tienen miedo en Mazatlán. Para entender la gravedad del deterioro, basta mirar hacia el inicio de este gobierno de Morena. En diciembre de 2021, la percepción de inseguridad era de 56.3% en Culiacán y de 46.1% en Mazatlán. Desde entonces, el miedo creció 34.5 puntos en la capital y 32.3 puntos en el puerto. Durante el gobierno del estado de Morena, del gobernador, hoy con licencia, Rubén Rocha Moya, y de la gobernadora interina actual, pues hay miles de familias que viven más limitadas y mucho más inseguras. El gobierno federal celebró que el promedio nacional bajara de 61.5 a 59.8%. Esa disminución puede servir para la mañanera, sí, pero no explica lo que vivimos, o más bien lo que padecemos aquí en Sinaloa. En Culiacán, el indicador subió en apenas 3 meses de 84.4 a 90.8%. Mientras que en Palacio Nacional encuentran un motivo para festejar, para celebrar, pues nuestra capital llegó al segundo lugar más alto de inseguridad percibida entre todas las ciudades evaluadas del país. No hay propaganda capaz de convertir ese dato en una buena noticia. La encuesta también permite observar algo que el gobierno ha descuidado por completo, en donde la ciudadanía confía más en sus policías locales, suele sentirse más segura. Y la doctora Iliana Padilla ha llamado la atención sobre ese vínculo. Querétaro, por ejemplo, registró 36.1% de inseguridad, casi 55 puntos menos que en Culiacán, y una confianza en sus corporaciones locales muy superior al promedio nacional. No significa que en Querétaro no haya crimen organizado, significa que sus instituciones todavía conservan capacidad para responder, recuperar el orden y sobre todo para evitar que la violencia se vuelva parte de la rutina cotidiana. La policía municipal conoce las calles, recibe el primer llamado, ubica los comercios, identifica los conflictos de una colonia y suele llegar antes que cualquier fuerza federal. Por esa misma cercanía, también la corporación municipal es la que más grupos criminales buscan intimidar, buscan comprar, buscan infiltrar. Si el Estado no la protege, no la profesionaliza y no la supervisa, deja la seguridad cotidiana expuesta a quienes quieren controlar el territorio. Y durante años la Federación ha encontrado recursos, atribuciones y respaldo público en las fuerzas federales. ¿Son necesarias? Sí, claro que lo son, pero desplegarlas ante cada crisis no sustituye policías municipales suficientemente preparadas, dignamente pagadas y confiables. La Fuerza Federal contiene una emergencia, sí. La policía local sostiene la seguridad todos los días. Sinaloa necesita ambas.
Los datos del Censo Nacional de Gobiernos Municipales de 2025 muestra el tamaño del abandono. Ahí les va, ojalá puedan tomar nota. En Baja California Sur había 2.3 elementos de corporaciones municipales por cada 100,000 habitantes. En Sinaloa apenas 1.2. Solo 9 estados presentaron una proporción menor y no con las dificultades que tenemos en Sinaloa. También estamos rezagados en la preparación y la confiabilidad del personal. El certificado único policial acredita conocimientos, habilidades y aptitudes para desempeñar la función. En Campeche lo tenían al 100% los elementos municipales, en Coahuila 98.9%, en Querétaro 96.9%, en Sinaloa solo 66%. En las evaluaciones de control y confianza, Coahuila alcanzó 96.4% del personal con resultado aprobatorio vigente. En Colima, 93.6%. En Querétaro, 89.6%. Sinaloa se quedó apenas en 67%. No podemos pedirle confianza a la ciudadanía cuando el propio gobierno no ha concluido siquiera la certificación y evaluación de sus policías. Otro rubro importante. El presupuesto revela una diferencia todavía mayor. Al dividir entre la población y los recursos municipales que reportaron para seguridad pública en 2024, Nayarit, por ejemplo, destinó alrededor de 15,489 millones por habitantes. En Sinaloa fueron solamente cerca de 2,765. Y los resultados operativos son todavía más duros. En entidades con población semejante a la nuestra, las policías municipales pusieron a disposición del Ministerio Público a 2,144 personas, en Hidalgo a 8,850 en Sonora y 14,400 en Coahuila. En Sinaloa fueron únicamente 394. Y no se trata de llenar estadísticas con detenciones, hay que preguntar por qué nuestras corporaciones tienen una capacidad tan limitada para intervenir y presentar ante la autoridad a quienes probablemente cometieron un delito. La debilidad institucional llegó al extremo de que el gobierno no puede ni siquiera demostrar el control ni dentro del penal. Si no ejerce autoridad en un espacio cerrado, vigilado, pues ¿qué puede esperar una familia afuera, en una colonia, en una sindicatura? ¿Qué se puede esperar en las carreteras? La respuesta oficial frente a la narcopandemia ha fracasado rotundamente. Y cuando los resultados no aparecen, el gobierno pretende cargarle la responsabilidad a la sociedad. ¿Por qué? Porque nos han pedido usar calcomanías, repetir consignas, echar porritas, convencernos de que una campaña publicitaria puede devolvernos la paz. Los recursos públicos sí han alcanzado para disque consultores, asesores y creativos, pero no para construir la policía local cercana en Sinaloa, la que nuestro estado necesita. El miedo de una familia no es un problema de comunicación, que quede claro, es un problema grave de gobierno. Por eso planteé una ruta concreta, como siempre, cada que subo aquí, además de evidenciar las omisiones, propongo ruta viable, acciones serias. Primero, un programa emergente de fortalecimiento de las policías municipales, con metas públicas de reclutamiento, salarios dignos, equipamiento y cobertura territorial. Segunda propuesta, calendario obligatorio para que la totalidad del personal cuente con el certificado único policial y evaluaciones de control y confianza vigentes, acompañados de depuración, protección y seguimiento permanente. Tercera propuesta, un fondo estatal con reglas claras para recuperar capacidades municipales, sujeto claro a auditorías y a resultados verificables. Cada peso retirado de la propaganda, esa burda, pues debe dirigirse a prevención, a investigación y a presencia policial. Cuarta propuesta, una estrategia contra la infiltración criminal que incluya unidades de asuntos internos fortalecidos, protección para agentes que denuncien y coordinación real, no de discurso, con las fiscalías y las fuerzas federales. Quinta propuesta, informes trimestrales ante este Congreso sobre los números de elementos, la certificación, presupuesto, tiempos de respuesta y puestas a disposición. Lo que no se mide se presta a la simulación, que es lo que hoy tenemos. Lo que se oculta
termina protegiendo la impunidad, que es lo que hoy reina con los gobiernos de Morena en Sinaloa y en el país. Nuestro Estado no necesita campañas para cambiar la percepción, necesita decisiones que cambien de una vez por todas la terrorífica realidad que padecemos en nuestro Estado. Porque mientras los morenistas ocupan todo su tiempo en campañas adelantadas, ilegales, y en disputarse el siguiente cargo, pues las familias sinaloenses están haciendo cuentas, viendo el reloj para saber a qué hora regresar, qué canijo camino tomar, para ver si sus hijos pueden regresar o pueden salir de los lugares donde se encuentren. Eso no es normal y es inevitable si existiera la voluntad, que es lo que brilla por su ausencia. Recuperar la seguridad exige autoridad limpia y exige instituciones locales fuertes y sobre todo un gobierno que asuma de una vez por todas su responsabilidad sin excusas y sin pretextos. El miedo no se borra con una consigna, se enfrenta con policías confiables, con una justicia que funcione y con un Estado que vuelva a estar del lado de su gente. Es cuando